SER Podcast. La cadena SER. Hora 25. Aimar Bretos. ¿Qué puede llevar al líder de la oposición a no haber escrito en 2 días un simple mensaje en redes o donde él quiera, diciendo que le parece mal, punto, que una turba de extrema derecha simulara la ejecución del presidente del gobierno? ¿Qué incentivo político puede tener Alberto Núñez Feijóo para guardar ese silencio? Porque 2 días después no ha encontrado el momento de lanzar un escueto mensaje de 2 líneas diciendo: condenamos que un grupo de exaltados se dedicara a ahorcar simuladamente, a apalizar o a dar latigazos a una representación gráfica del presidente del gobierno de España. Sí ha sacado un ratito esta tarde Feijóo para felicitar a Rafa Nadal en las redes sociales, pero no para criticar un episodio de pura violencia política que obviamente él no comparte. Es imposible que Feijóo comparta algo así. Le puede gustar a uno más o menos la política de Feijóo, pero nadie cree que algo así pueda parecerle bien, ni siquiera pueda parecerle aceptable. Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué no se quita de encima este asunto? Si esta mañana, cuando Pachi López dice a las 9 menos cuarto de la mañana aquí en la SER, en Hoy por Hoy, el PP no ha condenado este ataque a Sánchez, si 5 minutos después sale Feijóo y dice sí, condenamos, punto, se acaba el asunto, se acaba el ciclo informativo de esta polémica, le deja al PSOE sin ese argumento, pero no lo ha hecho. Y ahí hay una decisión política. No lo ha hecho el Feijóo ni lo ha hecho su número 2 Gamarra. Silencio. Silencio ante un episodio deplorable del que, por cierto, también fue víctima un compañero de partido de Feijóo, que es el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que recibió graves insultos en esa misma Nochevieja por parte de los mismos ultras. Tiene que ser muy paradójico, siendo Martínez Almeida, que el PSOE haya sido más rápido y duro que su propio partido en condenar en público los insultos contra él. No ya contra Sánchez, sino contra él, contra Martínez Almeida. ¿Por qué el PP le tiene tanto miedo a esta gente? Que claramente es residual. Es imposible que ese grupo de Ferraz represente a un nicho sustancial de votantes. Y aunque así fuera, triste peaje el tener que guardar silencio para no enfadar a quienes son capaces de ponerse a darle latigazos sin ironías, sin metáforas políticas, no, latigazos con odio e ira contra la representación gráfica del presidente del gobierno. Lo vamos a analizar esta noche con Juan Manuel de Prada. Feliz año, Prada, ¿cómo estás? Feliz año, Aimar, y feliz año a toda nuestra audiencia. Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches, feliz año, Aimar. Manuel Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Pero antes de entrar en el análisis de la política nacional, hay una noticia internacional muy relevante. Hezbollah acaba de advertir de que habrá respuesta a la muerte del número 2 de Hamás esta tarde en una explosión en Beirut, una explosión que los libaneses atribuyen a Israel. El gobierno de Netanyahu ni confirma ni desmiente que ese dron que ha matado al número 2 de Hamás en Líbano sea suyo, pero sí, efectivamente han sido los israelíes, como todo parece, matando a un altísimo mando de Hamás en territorio de Hezbollah. Estaríamos ante un hecho que puede agravar notablemente la escalada territorial del conflicto, y el hecho de que Hezbollah hable ahora, esté hablando hace unos minutos de respuesta, confirma ese riesgo. Victoria García, última hora. No es la primera vez, Aimar, que muere un mando importante de Hamás en asesinatos selectivos como este de al-Rouri. De hecho, es el 5º jefe de la organización. Pero si se produce su muerte en un país extranjero como es el Líbano, con quien Israel tiene sus más y sus menos porque acusa al gobierno del conservador Mikati de permitir que las milicias chiíes de Hezbollah utilicen suelo libanés para lanzar sus ataques contra Israel, junto al al-Rouri, considerado el número 2 de Hamás, que recientemente en una entrevista de la televisión libanesa decía: queremos la guerra total con Israel, su destrucción absoluta y la caída de su sistema. Con él, decíamos, habrían muerto otros 3 comandantes de las milicias palestinas, además de 2 vecinos. Hamás ya ha reaccionado, dice que no quedará sin respuesta el asesinato de al-Rouri, pero lo que preocupa más es la respuesta de Hezbollah, como decía, sobre todo si tenemos en cuenta lo que su líder, Nasrallah, decía hace unos meses. Si Israel mata a un ciudadano sirio, palestino, iraní, libanés o iraquí en territorio del Líbano,
Líbano que se prepare porque la respuesta será como no han visto hasta ahora. Y en un comunicado ahora dicen que tienen el dedo puesto en el gatillo para responder a Israel, quien tiene abierto el frente de batalla con Hamás, otro frente en el norte con Hezbollah y también otro en aguas del Mar Rojo con los ataques de las milicias sudanesas a los barcos que navegan por la zona transportando mercancías. Vicky, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Quién era Saleh al-Aruri, el número 2 de Hamás al que han matado hoy? Bueno, era un histórico dirigente de Hamás, estaba en el buró político y además había sido uno de los principales fundadores del brazo armado, las milicias Al-Qassam, en la zona de Cisjordania. Había pasado casi 20 años en las cárceles israelíes y hace 3 años había sido expulsado de Israel, ¿no? Y se había establecido en Líbano, en Turquía, también había vivido en Qatar. Y bueno, tenía un papel clave, ¿no?, en las negociaciones también para la liberación de los rehenes. Ya negoció en su día, ¿no?, en el intercambio de prisioneros que hubo en el año 2011, la liberación de un soldado israelí en Gaza. Entonces, bueno, es un cargo sin duda de altísima responsabilidad y obviamente, pues probablemente esto va a tener, ¿no?, una respuesta inmediata por parte de Hezbollah. ¿Hay alguna duda real de que hayan sido los israelíes? No la hay. Incluso ya varios diputados, a pesar de que el gobierno de Netanyahu ha dicho que no eche más leña al fuego, pero ya en las redes sociales no han felicitado a los servicios de inteligencia, al Mossad, ¿no?, por tal acción, con lo cual pues no hay ninguna duda, ¿no?, de quién está detrás, porque también Israel ha dicho, ¿no?, que va a perseguir a los líderes de Hamás, ¿no?, que dieron la luz verde a los atentados del 7 de octubre allá donde estén, independientemente de que estén en Gaza, en Cisjordania o en los países del limítrofes, con lo cual pues todo parece indicar, ¿no?, a Israel como uno de los artífices de este atentado y también pues parece indicar que Israel está buscando una escalada regional, ¿no?, con la involucración de Hezbollah y del Líbano en la guerra que actualmente libra contra la Franja de Gaza. Y si Hezbollah entra en escena finalmente, ¿a qué panorama nos enfrentamos? Bueno, eso está por ver, ¿no? Porque ha habido también en las últimas semanas varios ataques israelíes contra objetivos iraníes. No olvidemos que un alto responsable, ¿no?, de la Guardia Revolucionaria iraní fue asesinado el 25 de diciembre en Damasco y no ha habido una respuesta de Hezbollah, tampoco ha habido una respuesta de Irán. Por lo tanto, habrá que ver, ¿no?, si sobrepasada la línea roja que estableció hace unos meses el emir Nasrallah, el alto responsable de Hezbollah, pues esto va a ser considerado un casus belli por parte de Hezbollah y va a lanzar toda su artillería pesada. Digo que está por ver si se lanza, ¿no?, una escalada, porque también tiene mucho que perder. No olvidemos que los altos mandos militares de Israel han advertido que en el caso de que Hezbollah entre en escena, el Líbano se convertirá en una nueva Gaza, ¿no?, con lo cual el precio a pagar puede ser muy elevado y esto podría, ¿no?, hacer modular de alguna manera la respuesta por parte de Hezbollah al no querer, ¿no?, involucrarse en una acción, una respuesta que podía generar, ¿no?, a su vez un ataque pues desproporcionado por parte del ejército israelí. Porque Hezbollah tiene capacidad real para aguantarle el pulso militar a Israel. Hezbollah no es Hamás, ¿no? Es decir, sabemos que Hezbollah cuenta con experiencia de combate, ha estado 10 años luchando en la guerra civil siria, también sabemos que cuenta con misiles de largo alcance que le han sido proporcionados por Irán. Lo que no está demasiado claro es que Hezbollah quiera abrir un nuevo frente, ya digo, por el alto coste que tendría que asumir contra las zonas, ¿no?, que controla, ¿no?, es decir, toda la Bekaa, todo el sur del Líbano, también la zona de Drahille, que son el barrio sureño de la capital Beirut, ¿no? Entonces, probablemente antes de responder, ¿no?, calibren bien hasta qué punto puede, ¿no?, responder o cuál puede ser la respuesta de Israel, porque ya digo que el ministro de Defensa, Galán, ha dicho que en el caso de que Hezbollah entre en escena, destruirán y aplicarán, ¿no?, también en Líbano, pues la misma doctrina militar que están aplicando en la Franja de Gaza, con los resultados que ya estamos viendo, ¿no? Es decir, el 70% de la franja completamente destruida, 2 millones de personas desplazados internos, decenas de miles de asesinados
y por lo tanto pues Hezbollah yo creo que se va a pensar mucho si entra en escena, porque la respuesta israelí podría ser completamente devastadora. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático, muchísimas gracias, buenas noches. Un placer, buenas noches. Ha dimitido, por cierto, a última hora de hoy la rectora de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que llevaba más de un mes siendo cercada por acusaciones de antisemitismo, y a ese asedio se han sumado en los últimos días distintas acusaciones de plagio que han terminado forzando ya su dimisión. Josema Jiménez. Claudine Gay ha confirmado en una carta su dimisión como rectora de la Universidad de Harvard. La rectora afroamericana denuncia en la carta que ha sido víctima de ataques personales y amenazas racistas tras su comparecencia en el Congreso el pasado 5 de diciembre para hablar del antisemitismo en los campus universitarios a raíz de los atentados de Hamas en Israel. We at Harvard reject antisemitism. Así defendía ante el Congreso que su universidad rechaza cualquier muestra de antisemitismo. Pero entonces la congresista republicana Elise Stefanik, antigua alumna de Harvard y a la que esta universidad había expulsado de un comité asesor por su apoyo a las afirmaciones falsas de Donald Trump sobre fraude electoral en los comicios de 2020, exigió a la rectora que se pronunciara sobre si castigarían a los estudiantes que llamaran al genocidio contra los judíos. Ella evitó responder con un sí o un no tajante y dijo que la reacción dependería del contexto. Eso le valió acusaciones de tibieza y llamamientos a la dimisión. Además, en los últimos días ha sido acusada de plagio en su trabajo académico. La primera afroamericana y segunda mujer en dirigir la Universidad de Harvard dice en su carta que su renuncia es lo mejor para no perjudicar la imagen de la institución. Llevaba solo 6 meses en el cargo, el mandato más breve, Aimar, en la historia de la universidad. Gracias, Josema. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. 10 y 11 minutos de la noche, 9 y 11 en Canarias. Es paradójico que el equipo de Isabel Díaz Ayuso haya sido hoy más contundente que el de Alberto Núñez Feijóo en su crítica al ahorcamiento figurado del presidente del gobierno por parte de los ultras que se plantaron en Nochevieja frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. El consejero de presidencia de Ayuso ha usado la expresión condena respecto a esos hechos, acompañada después de 28 peros y tal, pero condena. Feijóo a esta hora sigue en silencio. Como decíamos, a las 10, para felicitar a Nadal sí que ha sacado un ratito para poner su mensaje en redes sociales, pero para expresar su rechazo por la ejecución simbólica de la expresión gráfica del presidente del gobierno de España, para eso no ha tenido tiempo. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. 2024 no ha hecho más que comenzar y lo hace tal y como terminó 2023, con acusaciones entre PP y PSOE, esta vez a cuenta de las infames imágenes de la pasada Nochevieja en Ferraz. ¡Toma justicia del pueblo, bolchevique! Hay que acabar así con él. Con lo que merece. Actos que desde las filas socialistas califican como delito de odio y que critican ante el silencio de los principales líderes populares. Esta mañana, en Hoy por Hoy, Pachi López recordaba que algunos discursos tienen estas consecuencias. También nos gustaría que entendiéramos de una vez por todas que hay discursos políticos que se hacen en las tribunas políticas que alimentan esto. Claro, si uno se pasa el día diciendo que Pedro Sánchez es un traidor, que es un dictador, que se está cargando la democracia y el Estado de Derecho, que gobierna con terroristas, habrá gente siempre que reaccione diciendo, bueno, pues a por él. Y aunque desde el PP ningún líder nacional ha hablado sobre esto o lo ha condenado, fuentes de la formación se desmarcan de lo ocurrido y ponen el foco en el PSOE, asegurando que alimentan el tema para no hablar de la amnistía o de la moción de censura en Pamplona. Quien sí ha hablado en el PP ha sido Alfonso Rueda en Radio Nacional. Al presidente gallego no le gustaron las imágenes y habla de crispación. Pues mire, no me gustó, desde luego. Son imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación, pero por todas partes. Desde el PSOE recuerdan que ellos sí han condenado los insultos que también sufrió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en este mismo acto el domingo. Un acto que para la Comunidad de Madrid merece toda condena. Miguel Ángel García, consejero de la presidencia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lógicamente no estamos a favor y condenamos todo este tipo de acciones, ¿no? Pero lo que yo sí le digo a Juan Lobato y a otros líderes políticos es que nos gustaría que la misma contundencia se empleara cuando son imágenes, por ejemplo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que son utilizadas con fines espúreos. Y mientras la dialéctica política sigue enfrascada, la jurídica sigue su camino. El convocante del apaleamiento del muñeco declarará mañana ante la policía. Palomera, ¿cuál es tu análisis? Bueno, pues que son las 10 y 14 minutos de la noche y 48 horas después, casi 48 horas después, como tú bien recordabas, el presidente del Partido Popular no ha tenido
un minuto para condenar este tipo de actos. Fíjate que yo, al principio de conocer lo que había ocurrido aquí en Madrid esa noche, pensé, bueno, pues la buena noticia es que solamente hay 300 perturbados en la capital de España que dedican la noche de fin de año a este tipo de actuaciones absolutamente deplorables y condenables. Pero claro, cuando luego sabemos que los convocantes están vinculados a una organización juvenil próxima a un partido político como es Vox, que tiene representación parlamentaria y que tiene una responsabilidad institucional en no pocas comunidades autónomas y en no pocos ayuntamientos de España, yo creo que la situación es más grave. Porque efectivamente, como decía Pachi López esta mañana en estos mismos micrófonos, a veces los políticos, los medios, las redes, todos en general pensamos que este tipo de discursos no penetran en la sociedad española. Y efectivamente sí, hay gente que desde hace 6 meses o 8 meses está permanentemente instalando un marco político en el que dibuja a un presidente del gobierno que traiciona a España, que ha roto el Estado de Derecho, que va a quebrar la unidad nacional, que gobierna con los terroristas, que es amigo de los bolivarianos, etcétera, etcétera. Pues alguien, como los 300 ciudadanos que vimos la noche de fin de año en la calle Ferraz, se siente absolutamente respaldado y legitimado para protagonizar este tipo de episodios. Hombre, a mí me parece que desde el Partido Popular, no hablo en este caso de Alberto Núñez Feijóo porque no lo ha hecho, pero ha habido dirigentes que efectivamente han condenado la actuación de la noche de fin de año, pero siempre con un pero. Y el pero, cuando va después de una condena, invalida de por sí ya la propia condena. Es decir, que aquí no valen siglas, ni ideologías, ni colores. O sea, la condena tiene que ser sin paliativos, sin peros y sin ningún reparo. Y efectivamente, igual que se condenaron episodios similares cuando el protagonista de la acción era Mariano Rajoy o Isabel Díaz Ayuso o cualquier otro dirigente de la derecha española, yo creo que ahora tocaba efectivamente hacer lo propio con el presidente del gobierno. Parada, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Pues hombre, lamentable en todo orden, ¿no? Vamos a ver, los peros que se ponen siempre aluden o invocan otros casos en donde se han quemado peleles o imágenes de políticos de la derecha, pero es que esto a mí me parece que no tiene ningún sentido. Es que el tratar de, no de justificar, sino de comprender, entre comillas, un acto lamentable o inmoral o abyecto porque el otro hizo lo mismo no sé cuándo, porque en el año no sé qué, pues a mí todo esto me parece lamentable, porque lo que hay que hacer es cortar la dinámica del odio. Lo que hay que hacer es cortar la dinámica del odio. ¿Qué más da que otros hayan hecho no sé qué? Tú lo que tienes es que enjuiciar ese acto, desligarte completamente de él, pero además decirle a esas personas, si tú consideras que esas personas son hipotéticos votantes tuyos, lo que tienes es que explicarles que el descontento o el desagrado que un político les produzca no tiene que tener esa salida, que existen otros cauces. ¿No? Primero a través de la expresión, de la verdadera expresión, ¿no? Porque muchas veces este tipo de conductas también se suelen amparar en la libertad de expresión. Y yo siempre digo que para que haya libertad de expresión primero tiene que haber expresión. Y la expresión es hacer un juicio sobre la realidad, un juicio lógico, un juicio coherente. Y yo creo que este tipo de actos no son expresión, este tipo de actos son efusión de bajos instintos que se puede decir, bueno, pero esto es un símbolo, en realidad esto no implica, ¿no? Que ciertamente tampoco tenemos por qué decir que la persona que quema un pelele es una persona que está dispuesta a quemar a la persona que representa ese pelele. No podemos hacer ese salto, ¿no? Pero sí que es verdad que la persona que quema un pelele fundamentalmente es una persona que ya no encuentra cauces para expresar su descontento.
¿no? Entonces, a lo mejor también la derecha tendría que plantearse por qué esas personas no encuentran esos cauces y terminan echándose al monte y terminan convirtiéndose en energúmenos, ¿no? Yo creo que todas estas cuestiones la derecha las tiene que plantear con seriedad, con aplomo y desde luego desvinculándose sin ningún tipo de problemas de este tipo de conductas. No entiendo, verdaderamente no entiendo esa cicatería o esa especie de reserva mental que les impide condenarlos. Rico. Pues la verdad es que yo lo entiendo perfectamente. A ver si soy capaz de explicarlo. Primero, un poco de contexto. No es un acto aislado la violencia política de la extrema derecha. Por recordar cosas del último mes, el líder de Vox dijo que los españoles terminarían deseando ver ahorcado a Pedro Sánchez. Ortega Smith protagonizó un acto de matonismo en el Ayuntamiento de Madrid. Parte de las manifestaciones en Ferraz han terminado con violencia y ahora el ahorcamiento. Por lo tanto, primer dato relevante. Segundo, y aquí se ha mencionado, comparto plenamente lo que ha dicho Esther, la condena del Pero al final invalida por completo la condena. Es siempre el mismo, porque la condena del Pero pone el foco en el agredido, no en el agresor. Y si vemos lo que han dicho hoy algunos dirigentes o fuentes del PP, todo ese pero es sobre el PSOE, sobre la extrema derecha, que alienta esa violencia política, no han dicho nada. El esquema es siempre el mismo. ¿No? La dictadura de Franco, sí, dictadura, pero construía pantanos. La mujer víctima de violencia de género algo habrá hecho. El terrorista que mataba en Euskadi es que la víctima estaba envenenando a la juventud vasca. El pero da igual que sea más grande o más pequeño la agresión, pero pone el foco sobre la víctima y no sobre el agresor. Por lo tanto, realmente es insultante. La condena del pero es insultante. Para mí, de todas formas, el tema de la condena es secundario, porque, sinceramente, yo es que prefiero que guarde silencio a una condena cínica. Lo prefiero, pero es que una condena son palabras. Y aquí estamos en una relación entre la derecha y la extrema derecha en la que hay hechos. Y para mí los hechos son siempre más relevantes que las palabras, aunque apreciamos mucho las palabras. Y el hecho es que el Feijóo y el PP gobierna y cogobierna en algunos casos en 6 comunidades autónomas y en más de 140 ayuntamientos con esa extrema derecha que alienta la violencia política. Y eso es el dato relevante. Entonces, para mí mañana puede salir Feijóo con 12 horas de condena. Lo que tiene que hacer es romper y dejar de apoyarse y dejar de gobernar con la extrema derecha, con quienes alientan y fomentan esa violencia política. Pero no lo va a hacer. Y ni él ni el resto de dirigentes. Escuché el otro día, hace un par de días, una entrevista en Televisión Española con el candidato del PP a la Junta y el actual presidente, Alfonso Rueda. Le preguntaron 3 veces si iba a apoyarse en Vox en caso de que fuese necesario. Y no contestó. O sea, dijo que Vox no iba a entrar en el Parlamento Autonómico y por lo tanto que lo que le planteaban era un escenario pues que no se iba a producir. Pero tanto cuesta decir que no vas a gobernar con los que protagonizan esos actos de matonismo político, con los que alientan y fomentan la violencia política. Bueno, pues no lo hace, porque si necesita Vox, será Galicia la 7ª comunidad en la que el PP se apoyará en la extrema derecha para llegar al gobierno. Por lo tanto, eso es lo relevante. Lo de las condenas ya me parece secundario. La prueba del algodón para el señor Feijóo es que mientras siga cogobernando con ellos y apoyándose en ellos, pues lógicamente ahí está el pecado más que original. Y una última cuestión que, bueno, también lo comentaba Esther a raíz de las palabras de Patxi López. Claro, efectivamente, esto no nace de la nada, hay un caldo de cultivo. Y por lo tanto, ojalá no ocurra nunca con nadie, como ha ocurrido hoy en Corea, que pues que han acuchillado al líder de la oposición, pero si hay una serie de políticos y una serie de medios de extrema derecha que llevan meses y meses alentando ese discurso, diciendo que efectivamente estamos en una dictadura ya, etcétera, etcétera, bueno, pues esos son corresponsables de crear ese clima político. Y el drama en España es que si en un nivel de medición del discurso
violento del discurso antidemocrático, pues si Vox se sitúa en el 9,5, en una escala de 0 a 10, Ayuso se sitúa en el 9,2 y Feijóo en el 8,9. Entonces, sí, claro, no es exactamente lo mismo, no es lo mismo, pero en la esencia es indistinguible. Y la esencia es que Pedro Sánchez, el gobierno, ha sido un engaño, no fue lo que se votó en las urnas, es ilegítimo, y luego, pues los más exaltados, o con los que es mejor hablar de día que por la tarde, porque por la tarde ya está sus facultades un poco más perjudicadas, pues son los que van un poquito más allá y es un dictador, etcétera, etcétera. Pero el discurso de el señor Feijóo en estas cuestiones esenciales está al ladito ya de la extrema derecha. Son unos primos hermanos que se llevan de maravilla. No unos primos hermanos con los que no te hablas. No. Primos hermanos, son de la misma familia, lo sabemos, proceden de la misma familia política, pero son primos hermanos que cada vez se quieren más. Esther. Efectivamente, la respuesta a la no condena de Feijóo es Vox, clarísimamente. Yo creo que no tenemos ninguna duda. Y su dependencia política de ellos. No solamente el que pretenda o no pretenda arañar en el electorado de Vox, sino la vinculación que tiene en la responsabilidad institucional, como hemos mencionado antes. Y cuando mencionaba Manuel al señor Rueda, al presidente de la Junta, le preguntaban y no respondía, da igual. Otros dirigentes del PP dijeron en campaña electoral no, nunca, jamás, invocaron sus principios, sus convicciones y al final pactaron con Vox, como fue el caso de la señora Guardiola, ¿no?, en Extremadura. Y luego una tercera cuestión que a mí me preocupa y que no hemos mencionado, no sé si os fijasteis en las imágenes, pero de todo lo que yo vi esa noche, siendo grave toda la actuación que desempeñaron los que estaban allí, a mí me impresionó muchísimo que hubiera padres con niños pequeños. Es decir, ¿qué tipo de padre se le ocurre pasar la noche de fin de año de la mano de un menor de 6, 7 años, como yo vi en las imágenes, cuyo entretenimiento era ver apalear a una figura que representaba al presidente del gobierno? Eso define mucho el tipo de sociedad que estamos construyendo, y la responsabilidad que tenemos en el futuro. Porque es verdad que si diseccionamos el voto de Vox, gran parte de su penetración es en la población muy joven, y a mí esto me preocupa tremendamente, y no ya en la responsabilidad paterna o materna de asistir a una actuación tan deplorable como esta de la mano de un menor, ¿no? Oye, de todas maneras, creo que estáis extendiendo mucho la mancha de aceite, ¿no? A ver, recógela. Sí, hombre, vamos a ver, mismamente, pues ese señor que fue con sus niños, no podemos dar por hecho que ese señor fue allí pensando que se iba a quemar un muñeco, ¿no? Hombre, a bailar sardanas. Había una convocatoria, ¿no? No pensaría que iban a bailar sardanas. Bueno, a lo mejor pensaba que iban a bailar sardanas. Hombre, a lo mejor sardanas no, pero yo que sé, un chotis, no lo sé. Pero bueno, quiero decir que de los actos deben responder las personas que los cometen. Y luego, en todo caso, habrá que ver las conexiones de esas personas, si las hubiere, con organizaciones políticas. Yo no sé hasta qué punto las personas que hicieron esta pantomima del muñeco están ligadas a Vox, no lo sé. Tú lo has dicho con certeza, ¿no? Que una organización juvenil, a una organización juvenil vinculada a Vox, sí. O sea, ese vínculo existe, ¿no? Son los que ese vínculo existe. Los que convocaron. Claro. Bien, bueno, pues entonces habrá que pedirle cuentas a la organización política con la que las personas que han perpetrado ese acto tienen un vínculo, ¿no? Claro, extenderlo ya también, pues, a Isabel Díaz Ayuso, a Feijóo, a todo el Partido Popular, es excesivo. Esto, naturalmente, nada tiene que ver con que efectivamente el Partido Popular tendría que desligarse de este tipo de actos. Y tampoco, desde luego, me parece de recibo el determinado lenguaje que se utiliza. Habría que estudiar las razones de ese lenguaje, ¿no? Porque las palabras sí tienen mucha importancia, efectivamente, y las palabras... habría que analizar por qué se utiliza una determinada retórica gruesa cada vez más y a qué resortes psicológicos obedece y qué tipo de mensajes son aquellos que hoy en día los políticos creen que calan entre sus votantes, etcétera, etcétera. Pero
Claro, decir que porque se ha quemado ese muñeco, Vox es una organización que defiende la violencia y por lo tanto el Partido Popular al asociarse con Vox también la defiende, yo creo que esto es mucho decir. Yo no he llegado ahí. No he llegado ahí, pero que Vox defiende la violencia, lo escuchamos en sus discursos dentro y fuera del Parlamento. Vox hace apelaciones que son inaceptables, como esta de que algún día Pedro Sánchez aparecerá colgado por los pies, ¿no? Sí. Que me parecen absolutamente inaceptables y que en el fondo tienen un fondo de impotencia, ¿no? Porque siempre dijo, el adagio latino decía fortiter in res suaviter in forma, ¿no? Es decir, tú puedes, naturalmente que sí, defender cosas con mucha fuerza, pero utilizando unas formas que naturalmente no incurran en este tipo de burradas, ¿no? Y a veces a mí me parece que determinados políticos adoptan precisamente el adagio latino a la inversa, ¿no? Fortiter in forma, es decir, hay algo chillón, hay un intento de que tu mensaje con el que no eres capaz de persuadir a la gente, pues que cause un impacto que hiera la sensibilidad y así crees que adquieres un relieve que estás perdiendo, ¿no? En el fondo es un mecanismo psicológico típico de perdedor. Pero bueno, yo creo que aquí se ha extendido demasiado la mancha, ¿no? Yo creo que se ha extendido demasiado la mancha. Te voy a situar la mancha o voy a intentarlo en su contexto. Primero, a mí me parece irrelevante si tienen una psicología del perdedor o si es un síntoma de impotencia, porque no leo mentes. Lo que intento analizar son hechos y desde luego el acto Ortega Smith es un acto de matonismo. Decir que deseas que el presidente del gobierno o que el pueblo español terminara deseando colgar al presidente del gobierno por los pies es un discurso violento, es violencia, ¿no? Discurso violento. Y luego, respecto a la mancha de aceite, yo intenté repartir efectivamente y explicar qué lugar ocupa cada quien en esa mancha. Obviamente, de los actos del apaleamiento figurado responderán los que participaron en el apaleamiento figurado. Del clima, si en Radio Odio hay un ayatolá explicando todos los días, un día sí, otro también, que estamos en una dictadura, pues a ese señor le corresponde una parte de la mancha. Se podrá discutir qué parte, pero estarás de acuerdo que si hay medios de extrema derecha todos los días mintiendo y creando un clima de odio, tendrán su participación. Y efectivamente, si hay luego un partido político o un dirigente como Feijóo, un partido político que se apoya en los del matonismo y en los de colgar al presidente por los pies para llegar al gobierno de 6 comunidades, 140 ayuntamientos, pues tienen otra parte de la mancha. A lo mejor no ocupan el lugar central, pero están en uno de los círculos y a cada uno le corresponde una responsabilidad, obviamente. A Feijóo no le corresponde la responsabilidad de apalear al muñeco, obviamente, porque no estaba allí. Le corresponde la responsabilidad de gobernar con los que convocan, fomentan, practican el matonismo, etcétera, etcétera, y de poner el foco, como han hecho hoy, en la víctima, en el agredido. Y esa responsabilidad sí le toca una parte, el porcentaje. Podemos discutir a dónde llega la marcha. Aquí no ha habido nadie Perdóname, agredido. Está hablando de matonismo político. Ortega Smith dio un puñetazo, una botella. Bueno, es que claro, si empezamos a disculpar, es que es todo síntoma de yo no estoy disculpando nada. Aquí en este mismo programa califiqué de inmoral la conducta del señor Ortega Smith, en absoluto. No, lo que ocurre que vamos a ver que agresión física no ha habido ninguna. Y menos física. En esto del He dicho PLN. Matonismo, he empleado siempre el mismo término, porque también con la expresión que utilizó luego y ahora llora, pues es eso, el del matón del patio del colegio. Oye, si él se siente impotente o tiene psicología del perdón, pues es que me es completamente irrelevante. La psicología de Ortega Smith me importa exactamente. Este jueves, por cierto, se celebra un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid en el que se va a reprobar al todavía concejal, porque no ha dimitido, Ortega Smith. Se van a hacer 3 votaciones. La primera, la reprobación de sus actos. La segunda, la petición de cese como concejal de Ortega Smith. En esas todos los partidos, menos Vox, incluido el PP, todos los partidos van a votar a favor, pidiendo que Ortega Smith se largue del Ayuntamiento de Madrid. Pero va a haber una tercera votación en la que se va a pedir que deje también su acta de diputado en el Congreso. Y ahí el PP está decidiendo qué hace.
ahí el PP posiblemente, posiblemente ya veremos lo que hace, pero no tiene tan claro que vaya a votar también a favor, porque considera que es algo que se debe debatir en el propio Congreso, que se tiene que sustanciar en la Cámara de la que parte el acta que se está pidiendo que... Pero sin embargo, para votar resoluciones y mociones en los ayuntamientos y declaraciones de intenciones sobre otras materias que no tienen nada que ver con las corporaciones locales, lo hacen a diario. Por cierto, sobre la respuesta legal con la que dice el PSOE que va a tomar respecto al ahorcamiento simulado del muñeco de Pedro Sánchez, la denuncia de odio, por delito de odio, que dicen que se plantean presentar. ¿Creéis que eso tiene algún tipo de recorrido penal? Rico, tú que eres el abogado de la mesa. No, soy poco abogado porque no soy penalista. Yo creo que tiene poco recorrido, sinceramente. Todos los penalistas nos dicen, ¿no?, que para que pueda darse delito de odio, la víctima tiene que formar parte de un colectivo oprimido, y el PSOE en principio no parece formar parte de un colectivo oprimido. Yo, sinceramente, no le veo demasiado recorrido. Otra cosa es que a los ciudadanos españoles les tiene que costar entender, a la mayoría, a los que tienen una vida que les lleva a las 12 de la noche en Nochevieja a ir a Ferraz, no, pero al resto les tiene que costar entender que pues un rapero le quieran o lo condenen, que unos titiriteros los detengan, y que a estos energúmenos de Ferraz no les pase nunca nada. Pero bueno, eso es otra cosa sobre la doble vara de medir, que nada tiene que ver con el delito. Yo creo que no tiene recorrido. No lo tiene. Pero también, fíjate, esto nos plantea un problema interesante de cómo hoy en día, como ya no tenemos una capacidad de juicio moral, necesitamos que los actos sean delictivos, estrictamente delictivos, para que tengan una reprobación. Y a mí esto me parece inquietante. Es decir, yo creo que sería mucho más eficaz que las personas que cometen este tipo de actos encontraran un rechazo social, una repulsión moral en quienes les rodean, que el hecho de que se les pueda encausar por tal o cual delito. Yo creo que efectivamente... Me estaba recordando, Prada, algo que ha escrito hoy Íñigo Errejón. Dice: judicializar toda la disputa política es un error. En primer lugar, en términos democráticos, porque las ideas y sus expresiones no delinquen. En segundo lugar, en términos estratégicos, porque con la composición estatal realmente existente, estas medidas siempre acaban siendo un boomerang contra la izquierda. Las ideas repugnantes deben ser derrotadas cultural y socialmente en la conversación cotidiana y en la calle. Sí, ¿no? Y en la capacidad de discernimiento moral, ¿no? Errejón es una persona muy inteligente. La verdad es que me gustaría que tuviera mayor protagonismo en la vida pública española. Parece que lo está recuperando un poco, ¿no? Después de una época así como de galvana o marasmo, parece como que está dando un paso al frente, y yo lo celebro. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Lo acabas de hundir, de Prada. Lo acabas de hundir. No lo creo, en absoluto, no lo creo, ¿no? Los oyentes de esta cadena saben que yo si elogio a una persona es porque considero que tiene prendas que lo merecen, ¿no? Y en el caso de Errejón, sí, yo creo que es un político bastante inteligente que durante un tiempo pues ha estado ahí en una posición un poco gris, de forma inexplicable o explicable, pero celebro que diga esto. No, pero es que además esto es verdad. Vamos a ver, tú has mencionado los casos de estos raperos, por ejemplo, ¿no? Cuyas canciones fundamentalmente eran un atentado contra la expresión, porque la crítica era zafia, la crítica era brutal, etcétera, etcétera. Pero claro, querer convertir este tipo de expresiones zafias o brutales en actos delictivos, a mí me parece un sinsentido, y creo que además esto no tiene mucho sentido, porque al final ¿dónde pones el límite? ¿Cuál es el chiste que no ofende a nadie? Bueno, el límite está en el Código Penal. El límite está en el Código Penal. Sí, bueno, pero entonces habrá que ver también un poco el Código Penal. Habrá que ver un poco el Código Penal, ¿no? Quiero decir que
A ver, que aquí lo que falta es otra cosa. Aquí lo que falta es otra cosa. Repito, aquí lo que falta es que la persona que hace este tipo de actos no se encuentre sola. Tengo 30 segundos, Esther. No se encuentre sola, no, que se encuentre sola. Claro, que lo que hace falta es que esa persona... Que se encuentre sola. Claro, eso es. lo que está fallando aquí es que esa persona no se encuentra sola. Claro, lo que está fallando es el respaldo social que tiene en estos momentos, en este país, una formación política como Vox. Porque parece que estamos todos de acuerdo en que todo lo reprobable no necesariamente tiene que ser punible. Y que os está a favor o os está en contra de la judicialización de la política, que esta es otra. Pero hay una tercera derivada, ¿no? Y es esto, es que Vox tiene un respaldo electoral en este país absolutamente preocupante. Hora 25, con Aimar Bretos. 10:42 de la noche, 9:42 en Canarias. Tenemos que hacer algo con los petardos y los artefactos pirotécnicos en Nochevieja. No es normal la forma tan acrítica con la que hemos asumido ya el riesgo al que nos exponemos nosotros, nuestras casas, nuestros parques, nuestros barrios, con el lanzamiento permanente, salvaje de petardos, de artefactos pirotécnicos en Nochevieja. Esto se ha vivido en Nochevieja, en Rentería, en Guipúzcoa. Salió ardiendo un bloque de pisos por un petardo. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Hugo, usted estaba celebrando tranquilamente la entrada de Año Nuevo en casa de unos familiares, de unos amigos, tomando las uvas, y a ustedes, poco después de la Nochevieja, les llaman y les dicen ¿qué? Pues nada, lo que, como bien dices, estábamos cenando en casa de mi madre y viendo los fuegos artificiales como todo el mundo desde la ventana, desde dentro de casa, y de repente nos llaman a las 12:25 de que fuésemos corriendo a nuestro domicilio porque estaba ardiendo, porque había entrado un petardo, un cohete, pues por el balcón, aterrizó en el balcón y las cosas del balcón empezaron a arder y empezó a arder y total que se ha quemado el 90% de la casa. O sea, se ha quemado una habitación completa y el resto de la casa, entre el humo negro que se formó, el calor y todo, pues, a ver, estaba todo se ha caído parte del techo, de la escayola del techo, de las paredes, todo tiene un olor a humo y está todo negro. Vamos, impracticable. Luego los bomberos, claro, tienen que entrar, echaban agua con las mangueras y aparte de agua, humo y todo, claro. La casa no está solo se salvó la cocina y el resto, pues nada, cero. O sea. ¿Y qué están haciendo ahora, Hugo? ¿Dónde están viviendo? Pues ahora estamos en casa de mi madre, como podemos, porque no es un piso grande, es un piso pequeño, entonces estamos como podemos, nos estamos haciendo hueco. Pero claro, hemos empezado pues a hacer con los trámites de seguro y todo, y tiene que pasar el perito por allí y todo, pero eso hasta que se pueda entrar a vivir, pues no sé, porque ya sabemos cómo va el tema de los seguros, que hasta que se ponga de acuerdo todo el mundo y todo, y claro, en principio no tenemos ni idea si va a tardar un mes, va a tardar 2 o cuánto va a tardar. Hugo, entonces, sí, dime. En el fondo, vistas las imágenes de lo que pasó en su edificio, es un milagro que pasara solo lo que usted me está contando, que no hubieran muertos, porque las llamas se propagaron y ustedes vieron una torre muy alta y fue horroroso lo que sucedió allí. Sí, a ver, encima es eso, porque entró por no sé, el cohete o lo que fuese, porque claro, yo no sé exactamente lo que entró por la zona de la celosía, de los tenderetes, de los tendederos, vamos a decir, para arriba. Y vamos, fue quemando tendederos, todo, ropa que había, los vecinos apagando con cubos de otros pisos, por lo que me han dicho a mí, y claro, con la mala suerte de que hay gente pues que tiene el balcón cerrado, lo tiene pues con aluminio cerrado, pero nosotros tenemos el balcón abierto. Y nada, pues debió de caer ahí el cohete, y al empezar a arder reventó el cristal de la puerta que separa el balcón vamos a decir, de la vivienda, y entró para adentro, cogió la cortina, ya, bueno, o sea,
Y encima, claro, es eso, que pasas de estar todo alegre, entrando en el año a las 12 de la noche, feliz, y de repente... claro, es que con el tema este de los cohetes, que ya son de un calibre y que un cohete no tiene un control, o sea, un cohete sale y va para donde le da la gana. Y claro, la gente como los tira desde su casa, desde el balcón, desde cualquier sitio, porque ya les da igual, venga, alegría, venga, que llegamos al año nuevo. Me parece muy bien, pero es que eso va sin control, un cohete va sin control. Entonces, claro, va y puede entrar por una ventana como puede entrar por cualquier otro lado. Suerte hubo, que es que lo que dices, no hubo que lamentar ninguna desgracia personal, y porque en esos pisos, en los más altos, que es donde vivimos, o sea, es que es eso, o sea, claro, nuevamente, una vez que se va la luz, ahí tienes que bajar 13 pisos andando, si es que los bajas, y si no, pues tienes salida por el tejado para ir al otro portal, pero claro, al final es que eso no puede ser, o sea... ¿Y los investigadores les han dicho si tienen más o menos identificado quién lanzó ese cohete? A ver, hay de todo porque nosotros no lo sabemos si tienen identificado. Sí que hay vídeos, sí que andan diciendo que salían de algún sitio, que salían de la parte de abajo, no lo sé. Entonces, a nosotros, por ejemplo, de Air China nosotros hemos puesto la denuncia porque hay que ponerla para que el seguro, claro, quede constancia y eso, y no nos han dicho si... A ver, hay muchos testigos de que, claro, la gente sale a la ventana a grabar y a ver los cohetes, y claro, la gente ve de dónde salen los cohetes. Entonces, allí, cuando estuvimos nosotros ahí abajo, cuando llegamos, porque claro, yo llegué con mi novia, que mi novia, vamos a decir, que es la dueña del piso, que ese es su piso familiar, donde se ha criado toda su vida, donde ha estado viviendo toda su vida, pues llegamos allí y ya le dio un ataque de ansiedad al ver que salía eso, y entonces, claro, y oías a la gente y decían que venían de un lado, venían de otro, entonces la policía, entre vídeos y eso, pues parece que está investigando a ver de dónde salió, porque claro, allí son todo torres altas, y entonces, claro, hay mucha gente, allí vive mucha gente, entonces pues parece ser que hay algunos testigos. No te puedo decir ni si fue de alguien o en concreto ni nada, porque yo no estaba allí y yo no puedo acusar a nadie ni nada. Obviamente. Hugo, entonces, que vaya bien, mucha suerte dentro de lo que cabe. Pues a ver, pues peor, bueno, sí, puede ir peor todavía, porque todavía, ya te digo, el tema de los seguros, a ver cuánto tiempo tardan, pero bueno, en principio hemos empezado con mal pie el año, o sea, sin casa. Venga, pues de aquí hacia arriba. Esto ya solo puede mejorar. Ojalá, Dios quiera. Hugo, muchísimas gracias, buenas noches. Nada, hombre, a ti, a vosotros, muchísimas gracias. Palomera, ¿qué hacemos con los petardos? Sí. Yo es que nunca he entendido la diversión de los petardos, sinceramente. Aparte de que me dan pavor, nunca he entendido esto como método de diversión, ni de celebración, ni nada de esto. Ahora, pobre Hugo, empezar el año así y ahora tener que lidiar con el seguro, porque esta es otra. Primero determinar la responsabilidad, si hubo o si se identifica o no a quienes lo hicieron. Y luego, en último término, que el seguro se haga cargo de algo que nunca se hacen cargo de nada. O casi nunca. Estás dejando al pobre Hugo. Hombre, pero eso es verdad. ¿Alguna experiencia aquí positiva con algún seguro del hogar? No, lo que pasa es que yo creo que vamos a ver, como es un caso mediático, pues yo creo que la compañía de seguros, da igual. al contrario, le conviene, es una operación casi publicitaria, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí, yo creo que en este caso al menos la compañía de seguros no va a escatimar. ¿Qué te dice a ti lo de los petardos, Prada, los cohetes, la celebración a través de esa exposición voluntaria al riesgo, al peligro? Bueno, vamos a ver, yo creo que la celebración es necesaria. ¿Con petardos? No, yo creo que la celebración es necesaria. De celebrar somos muy partidarios. Y todos. Creo que la celebración es comunitaria y debe ser comunitaria, y por lo tanto yo creo que hay recursos, ¿no? Hay recursos para pasárselo bien sin recurrir a los petardos. De todas maneras, claro, aquí podemos incurrir también en... Quiero decir, siempre hay hechos fortuitos que no se pueden controlar.
¿no? Es decir, que tú mañana pues prohíbes los petardos, prohíbes los cohetes, y entonces de repente pues hay una chispa de un mechero que sale y prende unas cortinas, ¿no? O sea, quiero decir que en España en los últimos años hubo una legislación bastante más restrictiva del uso de petardos. No, vamos a ver, yo no sé qué ha con sido esto de quiero ella, decir que no podemos caer en el error de considerar que todo es delictivo, es decir, que hay actos reprobables que no tienen por qué ser delictivos. Tampoco podemos caer en la visión totalitaria de creer que si prohibimos el cohete de tales dimensiones o el petardo de tal, nos vamos a evitar que ocurran este tipo de hechos, ¿no? Esto es así. Lo que pasa es que, claro, a mí me gustaría saber qué tipo de cohetes se lanzan o qué tipo de petardos se hacen estallar. Misiles. Se lanzan misiles. Claro, evidentemente es que si hay artefactos que tienen en sí mismo y se percibe claramente un peligro, pues hombre, sí, yo creo que habría que restringir su uso, ¿no? Habría que restringir su uso. Y en líneas generales yo creo que hay otras formas de celebrar el fin de año que nada tiene que ver con arrojar cohetes, ¿no? El mero hecho de arrojar cohetes no deja de ser un acto solitario, ¿eh? No deja de ser un acto... Bueno, no sé. Yo creo que algunos petardos... Se hace solitario y en colectividad, yo creo. Algunos petardos habría que prohibir. Y estoy hablando de petardos en el sentido más amplio de la palabra. Más amplio de la palabra, sí. Y mira que estoy empeñado en discrepar hoy contigo, porque yo soy partidario, no sé si soy totalitario, pero partidario de prohibir algunos petardos. Hablando de Nochevieja, en Italia el año empieza con un escándalo tremendo que afecta al partido de extrema derecha de la primera ministra Giorgia Meloni, porque la policía está investigando quién disparó la pistola que uno de los diputados del partido de Meloni llevó a una fiesta de Nochevieja en la que había más diputados, había más altos cargos del gobierno. Es una pistola para la que ese diputado sí que tiene licencia, pero él insiste en que él no la disparó. Y se niega a decir más, escudándose en que tiene inmunidad parlamentaria. De hecho, se ha negado incluso a hacerse la prueba de la pólvora, que es la que se hace para ver si tú has disparado un arma o no. Bueno, él se niega y parece que tiene derecho legal a negarse. La cosa está en que con esa pistola que se disparó, se hirió levemente, pero se hirió a un joven que estaba en la fiesta. Y el país se pregunta si Meloni no va a forzar a que ese diputado colabore para saber quién disparó y por qué. Corresponsal en Italia, Joan Solés. Fue de diputado pistolero a la fiesta local de fin de año, exhibió su mini revólver a sus colegas de Fratelli d'Italia, el partido posfascista que dirige la primera ministra Meloni, y disparó e hirió al yerno de un escolta del subsecretario de Justicia. Intervino la policía, lógicamente, que secuestró la pistola, pero el diputado Pozzolo se ha negado a colaborar en la investigación y con la fiscalía. Asegura que él no disparó, pero no permite los análisis de balística ni el registro en su domicilio, alegando inmunidad parlamentaria, en este caso de dudosa aplicación. De ahí la protesta de todos los partidos de la oposición italiana. El diputado pistolero es conocido en el Piemonte, norte de Italia, por sus bravuconadas contra las vacunas, la de COVID en particular, por sus chistes machistas sobre la capacidad de las mujeres en la conducción o racistas sobre el derecho de disminuidos a recibir ayudas sociales. De momento, la Fiscalía italiana lo acusa de lesión no intencionada, disparo peligroso y negligencia en la custodia de arma de fuego. Y también allí en Italia, la Fiscalía está investigando a 50 restaurantes del centro de Roma, de la zona más turística, que usaban aceite adulterado en la comida de los clientes, haciéndolo pasar por aceite de oliva virgen extra, lo adulteraban, echándole sustancias peligrosas para la salud y conseguían, obviamente, mucho más barato, un pseudo aceite con el que daban de comer a los turistas en la zona del Trastevere o al lado de la Fontana di Trevi. Alejandro Becerra. Era una red que usaba un aceite de semillas de muy baja calidad y de origen desconocido. Le añadían betacaroteno para enmascarar el sabor y clorofila para darle color dorado y hacerlo pasar por aceite de oliva. Después lo etiquetaban como aceite de oliva hecho en Italia. Lo distribuían en furgonetas por los restaurantes que sabían lo que compraban. Según lo que se va conociendo de la investigación, los hosteleros no eran ingenuos, sino que eran conscientes del aceite adulterado que adquirían y que terminaban dando a sus clientes en esas zonas muy turísticas de Roma. Gracias, Alejandro. Y sobre estafas, aquí en España la policía ha bloqueado varias páginas web que clonaban
las webs de marcas de ropa muy conocidas como Scalpers, El Ganso, Massimo Dutti. Lo que hacían los hackers era crear páginas fake que replicaban exactamente igual la cabecera, los logos, la maquetación de las marcas originales y promocionaban estas páginas falsas con anuncios en redes sociales. Entonces les permitía redirigir al usuario a esa web fraudulenta en un solo clic. Y ahora en Navidades pues se ponían las botas. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es lo que se conoce como spoofing. El clonado de las webs era casi perfecto. Las páginas fraudulentas habían sido replicadas con un realismo absoluto. Los estafadores utilizaban las redes sociales, en concreto Instagram y Facebook, para colgar los anuncios con descuentos muy atractivos de marcas como por ejemplo Purificación García, Massimo Dutti, El Ganso o Yosepo. Después, con un solo clic, los estafadores redirigían a los usuarios a la trampa. Allí pagaban, pero el pedido nunca llegaba al cliente. La unidad de ciberdelincuencia ha logrado bloquear esas páginas fraudulentas y de paso descubrir cómo se estructuraba esa estafa. Los delincuentes registraban los dominios de las webs en empresas de terceros países, principalmente americanos y asiáticos, y realizaban el cobro a través de un comercio con sede en Brasil para escapar de todos los controles. Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana. Adrián Cordero, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bueno, mañana un poquito de chubasquero, esa ropa impermeable en gran parte del país. De hecho, solo se librarán de esas lluvias mañana en puntos del sureste, en el este de Andalucía, por ejemplo, en Murcia, en Alicante, en Valencia, en Baleares y, por supuesto, también en Canarias. Pero en el resto del país, mañana no nos libramos de esas lluvias, aunque sí quiero destacar los puntos donde esperamos que sean más intensas. Sobre todo en buena parte de Castilla y León y especialmente en su extremo sur, provincia de Salamanca o de Ávila, pero también en el norte de Cáceres. Lloverá con intensidad y durante buena parte del día, sobre todo por la mañana, en la Comunidad de Madrid, y esas lluvias también llegarán a zonas de La Rioja, por ejemplo, de Soria o incluso de Navarra, y especialmente también la cara sur de los Pirineos. Así que mañana una jornada, hay que destacarlo, pasada por agua. Tenemos un frente de estos que se quedan muy estancados sobre nuestro país, que no avanzan ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste, y están todo el día dejándonos una buena cantidad de agua. Pero ¿sabes otra cosa que tienen también estos frentes, Aimar? Que nos quitan las heladas por completo. Es decir, esta próxima noche, frío, nada. Bueno, no habrá heladas, salvo en zonas de montaña, lógicamente, alta montaña, pero lo que es en zonas llanas, para nada. Pero para que la gente se haga una idea, esta próxima noche en Madrid, de temperatura mínima, por ejemplo, tendremos 9 o 10 grados de mínima cuando más frío haga. Por lo tanto, el abrigo gordo mañana no nos va a hacer falta. Pero ¿para tanto es lo que llega el fin de semana? Porque bueno, sí que viene frío potente, ¿no? Es la primera importante de la temporada. No quiere decir que no tenga precedentes. Esto pasa todos los inviernos, lógicamente, pero es una irrupción de aire polar. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión sí que es cierto que al coincidir precisamente con este, iba a decir puente, no es un puente, pero bueno, sí es un día festivo. Esta semana rara. Exactamente, se desplaza mucha gente. Bueno, pues esas nevadas que pueden aparecer en 500, 700 metros, pues siempre pueden condicionar un poco más la situación, nos movemos más. Vamos a casa de amigos, de familiares, pero bueno, es la típica entrada de aire frío de todos los inviernos, aunque sí que es verdad que a partir del domingo y el lunes, y esto hay que confirmarlo todavía, se nos mete un poco más del este, y cuando hablamos de ese frío continental, ahí es cuando llegan las heladas de verdad. Esto es una probabilidad alta ahora mismo, todavía no está confirmado, pero la irrupción de aire frío del viernes garantizada, frío, nevadas 500, 700 metros, granizadas en el norte. Bueno, invierno en estado puro, Aimar. Adrián, gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Y hoy ha vuelto ya a España, ha aterrizado en Madrid, Santiago Sánchez Cogedor, que es el español que llevaba algo más de un año y 3 meses preso en Irán, después de haber visitado la tumba de Masha Amini, la chica a la que mataron en una comisaría iraní por llevar el velo mal puesto. En Barajas, allí asistiendo a la llegada de Sánchez Cogedor, ha estado Pablo Morán. Ha sido un reencuentro familiar ante una nube de cámaras. Se mandó un mensaje, me dijo: Celia, acabo de dejar a tu hijo, el avión vuela libre ya. Cámaras que han captado la emoción contenida de Celia, la madre de Santiago, por 15 meses con momentos de gran incertidumbre. Entró en una zona que estaba minada. Si te sales de tus caminitos,
pues te puedes quedar por allí. Así lo ha relatado el padre. También se llama Santiago y ha detallado en la SER el periplo de su hijo. Ha estado en 2 prisiones. La primera no ha sido satisfactoria. Fue donde le recibió por primera vez el embajador y a partir de eso ya fue cambiando. Consiguió. La familia ha reconocido la mediación de las autoridades españolas para facilitar este reencuentro que se producía pasadas la 1:15 de esta tarde. ¡Ah, Loki! ¡David! Que largo y que duro y que de todo, chaval. Ha habido tiempo para las primeras impresiones. La animó bien, claro. Y físicamente un poquito, pero es normal, de bajón. Y para que Santiago trasladara a los medios el mensaje que trae de sus compañeros de prisión. Apartaste la pereza y regaste de esperanza toda la prisión. Depositaste una semilla con tu amor en todos y cada uno de los corazones más apagados de los presos de este infierno llamado Evin. El recién llegado ha salido en volandas de la T4. Hoy la radio pública alemana ha anunciado que deja Twitter ante la evolución de la plataforma, eso es literal. Otros medios públicos canadienses, estadounidenses habían dado ya el paso de irse de Twitter, pero ahora sucede en Europa, en Alemania. La radio pública alemana abandona X, que es como se llama Twitter, y lo hacen, dicen, viendo cómo está evolucionando esa red. ¿Qué te sugiere esto, Palomera? Pues me sugiere muchas ganas de hacer lo mismo. Antes de empezar el programa estábamos hablando a micrófono cerrado de lo que fue Twitter, X, y lo que es en este momento. Y la verdad es que cada día hay motivos para salirse inmediatamente de esa red social. No solamente por lo que representa ahora la propiedad de la plataforma, sino por el estercolero en el que se ha convertido y la impunidad con la que desde el anonimato muchas veces se vierten todo tipo de difamaciones, insultos, injurias y es verdad que quienes entramos desde el principio, desde esta profesión, en esa red social, pues lo teníamos como un instrumento de trabajo, como un foro de debate donde se intercambiaban opiniones, se escuchaba o se leían opiniones contrarias a la tuya, incluso a veces alguien te convencía de que tú no estabas en una posición correcta, ¿no? Y ahora no hay matices, es todo blanco, todo negro y sobre todo todo insultos. Y a mí cada día se me hace más cuesta arriba seguir ahí, si no fuera porque bueno, también para los políticos se convirtió en un instrumento que hizo que el periodismo y los periodistas fuéramos prescindibles para los partidos políticos, porque ya no nos necesitaban para transmitir sus mensajes, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que estar vigilante a lo que se mueve por ahí, pero desde luego mucho menos activo de lo que yo, por ejemplo, era hace 10 años o hace 12 años. Rico, tú no tienes... Perdona, tú sí tienes cuenta, ¿no? Quería decir Prada, tú no tienes cuenta. No, yo no. No. Por decisión sí, política. Desde el primer momento lo tuve claro. No, es que yo además no comparto la opinión eso de que Twitter ha degenerado. No, yo creo que Twitter ha sido igual desde el primer momento. Pero si no has estado, ¿cómo puedes tener una opinión sobre si ha cambiado? Hombre, porque me llegan las cosas, las burradas que se escriben sobre mí. De vez en cuando algún amigo me lo comunica. También, a lo mejor alguien escribe cosas bonitas sobre ti, no lo descartes. Sí, pero vamos a ver. Muchos oyentes de Hora 25, ¿eh? Yo creo que Prada es un icono pop para los oyentes de Hora 25. No, lo digo en serio. Pero me parece increíble. Parece que haces discursos en algún partido político en el que estoy pensando. O sea, opinas sobre cómo evoluciona una red en la que nunca has estado. Pero tengo noción de lo que en esa red se cuece. Muy poco periodístico. Para hacer lo que se cuece, hay que estar entre fogones. Hoy y antes. Vamos a ver, en primer lugar, personas que vierten opiniones sin asumir la responsabilidad de esas opiniones, puesto que no reconocen su identidad, yo creo que eso no tendría que estar abierto. Es decir, que una persona de forma anónima, enmascarándose además de 50.000 maneras, no solamente poniendo un avatar con un nombre ficticio o con un seudónimo, sino utilizando todo tipo de recursos, los célebres bots, de los que tanto se habla, ¿no? Pero es que ni siquiera tienes por qué ser un bot, es que tú puedes participar en estas redes. Puedes participar en estas redes sin que se localice desde donde lo haces, ¿no?
Pero es que luego vamos a ver, en realidad, estas redes fomentan el fanatismo. Porque al final uno que tiene su timeline los que piensan igual que él, los que regurgitan lo mismo que él regurgita. No siempre, casi siempre. Casi siempre. Al final, ¿Twitter qué genera? Twitter lo que genera... Si fuera así, no nos entrarían todos... Twitter genera secta. Las redes sociales, en contra de la imagen idílica que se proyecta sobre ellas, según la cual es que te comunicas hasta el infinito, no, yo lo que percibo es que generan guetos en donde al final te abasteces de opiniones o de informaciones que son aquellas que complacen o halagan más tu personal visión del mundo. Rico. Bueno, a ver, yo creo que es evidente que las redes en general hacen que estés en una burbuja, en eso estoy de acuerdo, que fomentan, pues que reafirman las posiciones en las que estabas, o que se busca mucho eso. Que Twitter ha evolucionado. Si cogemos una perspectiva, yo llevo más de 10 años en Twitter, pues eso es evidente, ¿no? Y que a los periodistas nos servía antes mucho más, porque, vamos, yo en mi época de director de Infolibre, por ejemplo, al principio, bueno, pues había cosas que leías en Twitter que dices, bueno, pues con esto podemos hacer un tema. O sea, para los periodistas era útil, no solo para ver lo que pensaban los políticos, sino, bueno, pues que ahí se comentaban temas, cuestiones interesantes. Dicho eso, y que ha habido una evolución y que en el último año ha ido a peor, está claro. Ahora, luego, Twitter también pues depende del uso que le des, ¿no? Yo básicamente el uso que hago, y estoy súper feliz, es unos tweets diarios que pongo pidiendo verdad y justicia para lo que ocurrió en las residencias, y todos los días hay entre 8.000, 9.000 personas que le ponen un me gusta. Se ha creado una comunidad a la que aprovecho para darle las gracias desde aquí, maravillosa, de gente que obviamente no insulta y lo único que pide es algo tan necesario como eso, ¿no? Entonces yo creo que, como todas las redes sociales, bueno, pues hay unos elementos fundamentales. Yo la utilizo menos para enterarme de qué pasa, pero me sirve para, bueno, pues, o ha servido para construir esa comunidad que me parece maravillosa. ¿Y no crees que precisamente, utilizando el ejemplo que has puesto, ¿no?, de la denuncia que haces sobre lo sucedido en las residencias de ancianos, ¿no crees que Twitter lo que favorece es que siempre vayan a ser esas 8.000 personas, bueno, las que reciben tus mensajes, y a cambio de eso, el tipo de sociedad de la supuesta información en la que vivimos, lo que favorece es que haya muchísima gente a la que tu mensaje no le llega? No, bueno, a ver, sin Twitter no le llegaría probablemente a nadie, o a muchas menos. Por lo menos le llega a esas que pueden hablar de ello, que pueden retuitearlo, etcétera. En mi caso, en cualquier otro. O sea que, a ver, que no es blanco o negro. Twitter es una vía de comunicación también. Ahora, que se ha llenado, y evidentemente una de las cuestiones que se comentaba antes, de el anonimato, bueno, y el hecho de que denuncies, y ahora tú puedes denunciar que te han insultado gravemente y no pasa nada, no bloquean a esa persona. Eso es lo que ha convertido en el último año y pico en más estercolero Twitter, ¿no? Yo tengo más de 10.000 bloqueados, o sea que para eso soy de gatillo fácil, ¿no? Como el parlamentario italiano. Yo soy como tú también. Pero vamos, quiero decir no como el parlamentario. Has bloqueado 10.000 petardos, ¿no? Sí. A 10.000 tarados. No, y luego no es solamente el uso poco responsable que un individuo pueda hacer de él. Yo creo que en los últimos tiempos también ha habido un uso profesional del periodismo absolutamente nocivo para esta profesión. Quiero decir, todo lo que se vierte en Twitter no necesariamente es noticia. Y hay medios de comunicación empeñados en cada día hacer periodismo con lo que sale por aquí. Eso no es periodismo. Nunca fue periodismo, pero ahora mucho menos que hace 12 años o hace 15 años. Por lo tanto, sí, a ver, me estás despistando, Aimar. ¿Yo? ¿Por qué? Porque sí, porque estás ahí cuchicheando. Estamos haciendo manitas. Estás ahí haciendo manitas con Juan Manuel y me has despistado. En absoluto. Oye, mira, ahora hay que es que lo que ¿sí? Estáis diciendo, vamos a ver. No, es que esto es muy preocupante, vosotros muy entráis preocupante. en Twitter llenos de expectativas sobre lo que Twitter os puede dar. Y habéis ido comprobando... No, ya no. No, por eso. Y con el tiempo habéis ido comprobando que esas expectativas se han roto. Se han malogrado, Bueno, pues hombre, es que a lo mejor lo que habría que empezar es a abandonar Twitter.
¿Por qué no abandonáis Pero si he empezado Twitter? diciendo eso. No, a ver, yo He empezado diciendo es que eso, ahí dame estoy la en otra razón. posición. Quiero decir que yo comparto ese deterioro, pero en este momento a mí Twitter me aporta más que las cuestiones negativas que puede haber, como los trolls. Pero de todas formas, responder a por qué no ha abandonado Twitter muchísima gente es muy fácil, porque no hay una alternativa en este momento viable. Ha habido algún intento con Mastodon que claramente no ha salido bien, ahora está Blue Sky, están generándose alternativas, hay una red que se acaba de crear conectada a Instagram, pero no hay algo que realmente tenga el potencial de Twitter. Si se crea, por supuesto que la gente se moverá ahí, pero de momento esos intentos han fallado. Mira, quiero hablaros de una persona que a partir de ahora va a tener muchísimo menos tiempo para tuitear, porque este equipo, el equipo de la 25, ha tenido un alegrón con el inicio de año, una buenísima noticia que queremos celebrar con ustedes. Isabel Morillo, analista de este programa, ha sido nombrada directora del diario El Correo de Andalucía, que es decano de la prensa sevillana. Morillo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y enhorabuena, Morillo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, estoy de verdad subida a una noria de emociones y por una parte tengo un vértigo importante, por otra parte unas ganas y una ilusión de afrontar este reto. Pues ya me conocéis, yo me ilusiono mucho y me creo mucho esto del periodismo. Y bueno, y después estoy muy contenta porque me estáis dando un cariño ahí, un impulso que me lleváis a empujones desde que se hizo público ayer, así que muchas gracias a todos, de verdad. Morillo, tú creciste además en el Correo de Andalucía, como muchos periodistas andaluces, pero en tu caso además tuviste ahí la tira de años. Yo soy cantera del Correo absoluta, eso es una escuela, ha sido muchos años una escuela de periodismo en Andalucía. Todo o casi todos los grandes periodistas de esta tierra y de Sevilla han pasado por el Correo de Andalucía. Yo me llevé allí de 2004 a 2013, 2014 y vuelvo 10 años más tarde de directora, esto es muy fuerte. Y bueno, Prensa Ibérica ha comprado esta cabecera que es decana de la prensa sevillana, cumple ahora 125 años y me ha puesto en suerte un proyecto que, como imagináis, para mí es precioso, ¿no? Porque es volver a recuperar la dignidad echado los dientes y que aspiro a que vuelva a hacer esa prensa local, regional, de ver, oír y contar, lo hemos hablado muchas veces y lo hemos hablado muchas veces aquí en este programa de la importancia de recuperar ese periodismo que se está muriendo, porque la verdad que hay pocas empresas que apuestan por periódicos locales y periódicos regionales, ¿no? Y gracias a Prensa Ibérica pues voy a intentarlo. Yo espero que me salga bien, la verdad, y si no pues espero que me sigáis queriendo. Nosotros te queremos, salga bien o salga mal. Directora, suerte. Muchísimas gracias, compañeros, y muchas gracias de verdad por todo el cariño que me estáis dando y nada, espero que vengáis en el lanzamiento, que para mí será importante teneros cerquita. Pero todos los oyentes de Hora 25. Bueno, yo como Lola Flores, todo. Oye, no copies todo de Lola Flores, que terminó con problemas. Sí. No. Pero yo solamente el arte y el poderío, lo de Hacienda lo llevo a rajatabla. Cuando rico. necesites que alguien te llame demagoga, aquí estamos. Bueno, Joder, tú me das rico. mucha caña y me enseñas mucho. Y Esther también es una maestra. Felicidades, con Juan Manuel también Morillo. discuto mucho. Muchas gracias, Esther. Y he aprendido mucho en Hora 25 y pienso seguir aprendiendo. Oye, Eso que te iba a parece decir que me que estás sonaba despidiendo, despedida, Aymar. que sonaba despedida, no. Perdona, nada de eso. Vale, Yo vale, sigo vale. en Hora 25 como muchos grandes periodistas que están aquí y tienen sus grandes responsabilidades en sus medios. Morillo, a triunfar. Venga, os quiero, un abrazo. Un beso. Enhorabuena. Chao, enhorabuena. Bueno, nos quedan unos minutos de Hora 25 y queremos hablarles de los diamantes. Y van a decir, ¿qué hacen hablando de los diamantes? Bueno, una de las piedras preciosas más valiosas del mundo y que desde esta semana están en jaque al menos una gran parte de ellos, porque la Unión Europea ha incluido en su nuevo paquete de sanciones contra Rusia un veto a la importación de sus diamantes. El 30% del mercado de diamantes viene de Rusia. ¿Esto qué efectos va a tener? Esto no es solo cuanto a joyas. Esto tiene efectos en todo, en los móviles, en todo. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches. Ahora mismo tenemos al segundo exportador de diamantes del mundo en jaque. Hablamos de un material estratégico en la industria y con el que Rusia pone en el mercado entre 35 y 40 millones de quilates, unas 7 u 8 toneladas. Joaquín María Nogués fue profesor de la Escuela de Gemología en la Universidad de Barcelona. El
corte y el polimentado, que se utiliza en muchísimas industrias. Pero ahora cada día más tendrán, con los superordenadores, tendrán todavía mayores necesidades. Este veto ya ha dejado algunos efectos en Alrosa, la empresa minera propiedad de Rusia y de la que sale el 90% de los diamantes que exporta el país. Y es que ha caído un 25% desde agosto, cuando todavía no había un veto efectivo, y un 4,5% desde el 18 de diciembre, fecha en la que se anunció esta sanción. Pero Rusia no se va a quedar parada. Tiene sus propias estrategias para saltarse los vetos. Y en el caso de los diamantes, la clave está en África. Mira Milosevic es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Rusia controla muchísimo el mercado de diamantes en África, sobre todo en Sudán. Es el principal país de África que Rusia usa para evitar las sanciones y para vender y comprar. Los efectos que va a tener en Europa pesarán en Amberes, la capital mundial del diamante y por la que pasan el 90% de las piezas. Hasta ahora se les cambiaba la denominación de origen, pasando de ser diamantes rusos a diamantes belgas. Y el efecto en los bolsillos de los que se lo puedan permitir va a ser en principio positivo. Germán Pajares es ingeniero de minas y experto en diamantes. Creo que el precio del diamante va a seguir bajando. Precisamente lo que se extrae en Rusia no se extraen diamantes grandes, sino pequeños, precisamente, y justamente de estos diamantes hay demasiada oferta de producto. Así que estamos ante un material clave en la industria y que será más asequible para los que, por ejemplo, se lancen a pedir matrimonio. Por cierto, hay ya una primera reacción de esta noche de la Dirección Nacional del Partido Popular, en concreto de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Ha estado en Periodista Digital, le han preguntado por lo que sucedió en Ferraz, ese ahorcamiento figurado del presidente del gobierno. Y la respuesta de la Dirección Nacional del PP es que el PSOE tiene la piel muy fina. Creo que, desde luego, esas imágenes a nadie nos gustan, pero el Partido Socialista debería tener la misma vara de medir. Y creo que, desde luego, al final responde a esa estrategia de victimización que mantiene el propio Pedro Sánchez para no hacerse responsable de la situación política que vive nuestro país, que ha provocado él mismo, con unas ansias de poder sin límites, y por lo tanto yo creo que el Partido Socialista no está legitimado para mantener el discurso que están manteniendo, y creo que tienen una doble vara de medir, una piel muy fina. Tendremos tiempo mañana, ya se acaba el programa. Tendremos tiempo mañana para analizarlo en Hoy por Hoy con Ángels. Le iba a preguntar a De Prada cómo veía la mancha de aceite. ¿Cómo va? No, pues veo que frente a quien tiene una doble vara de medir, tú tienes que tener una sola y tienes que calificar los hechos. Y también tienes que calificar las acciones políticas de Pedro Sánchez. Pero yo no entiendo cuál es el problema que tiene la derecha con este tema. No Tellado criticó a Televisión Española el otro día. Tellado, que llevan los de Televisión de Galicia, los compañeros 200 y pico semanas quejándose de la manipulación permanente del asunto de Galicia de la televisión pública. Venga, lo analizamos mañana, lo dicho, en Hoy por Hoy con Ángels, a partir de las 6 de la mañana. No, nosotros mañana no volvemos. Volvemos el jueves, aquí a hora 25. Mañana tenemos fútbol por todas partes. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Kafkianos y surrealistas. Un amigo recuerda que en el año que ha empezado se cumplirá el centenario de la muerte de Kafka y de la publicación por Bretón del primer manifiesto surrealista. Un siglo después, la realidad parece darles la razón. Imposible entender lo que sucede sin tenerlos en cuenta. En Nochevieja, además de los rezos del rosario y de las banderas españolas con el escudo constitucional recortado, en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz, un grupito de manifestantes colgó de un semáforo una piñata que simulaba al presidente del gobierno a los gritos de «hay que acabar con él», «rojo de mierda», «cobra», «qué es lo que te mereces» y el más insólito de todos, «tomad justicia del pueblo, bolcheviques». Los que aporreaban el muñeco de Pedro Sánchez son perfectamente identificables en las imágenes grabadas. Ello se produjo semanas después de que el líder de Vox, Abascal, declarase, lo recuerdan, que habría un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez, al estilo musoliniano. No cabe la menor complacencia en este juego de la barbarie. Después de lo de Ferraz, la esperanza de que vuelva la cordura y todos podamos reducir distancias ha disminuido. Ser pesimistas ya en los primeros días de Año Nuevo. ¡Qué pesadilla! Punto y 25.
Y nos vamos. Manuel Rico, Juan Manuel de Prada, Esther Palomera. Buenas noches. Buenas noches. Que los reyes sean generosos. Efectivamente. Mueran los A petardos. disfrutar y a descansar. Hasta mañana. Time slows, raindrops splash rainbows. Perhaps someone you know could sparkle and shine. As daydreams slide, color from shadow. Picture the moon glow that dazzles my eyes. And I love you. Just lying smiling in the dark, shooting stars around your heart. Dreams come bouncing in your head, pure and simple every time. Now you're crying in your sleep. I wish you'd never learn to weep. Don't sell the dreams you should be keeping, pure and simple every time. Dream of sights, of sleigh rides in seasons, where feelings, not reasons, can make you decide. As leaves pour down, splash autumn on gardens. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.